Canciller, le agradecemos su tiempo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bueno, queremos partir preguntándole sobre esta instancia, la verdad, bastante extensa que se generó ayer, este 2+2, con un resultado que ya tiene una fecha por lo menos para la siguiente oportunidad que se van a reunir y donde definitivamente se avanzó respecto a los temas vinculados a la aplicación del fallo de La Haya. ¿Cuál es la impresión con la que queda usted después de este encuentro? Bueno, yo creo que efectivamente, como usted dice, hemos avanzado sustantivamente en la implementación y la ejecución del fallo, donde habían varias tareas a realizar. Yo diría la primera, el tema de las coordenadas, porque la Corte no fijó una línea precisa, sino que un método y una línea provisoria que había que encargó a los dos países que en común tienen que fijar las coordenadas precisas, y este es un tema importante porque ese límite tiene que ser permanente, no puede causar, digamos, diferencias en el futuro, no es para nosotros, es para la gente que viene después de nosotros, y que quede precisamente claro, de tal manera que se estableció con todos los elementos profesionales requeridos con equipos de ambos países, y eso lo vamos a tener a fines de marzo. Eso, como usted recuerda, había gente que decía que esto se podía hacer en 48 horas, bueno, lo hemos hecho lo más rápido que se pueda porque es de interés de ambos países, pero haciéndolo con todos los elementos técnicos y profesionales que requiere para hacer un límite definitivo. Ministro, en segundo lugar, sí. La Corte también, perdóneme. Sí, continúe por favor. La Corte, el segundo aspecto que era importante para nuestro país es que estableció un compromiso obligatorio para el Perú de adecuarse al derecho internacional del mar, y como está expresado en la Convención del año 82 del derecho del mar, y de esa manera entonces era importante que quedara claro que ambos países interpretamos lo mismo, y quedó muy claramente expresado que la normativa peruana respecto de este tema, respecto del dominio marítimo, respecto a la zona marítima del Perú, tenía que atenerse a lo que son las normas del derecho del mar. Esto tiene que ver con las libertades de navegación, aeronavegación, las posibilidades de poder tender ductos, de poder hacer cables submarinos, en fin. Esos elementos que en el fondo se traducen en que esas zonas son zonas económicas exclusivas. Además, la Corte estableció que es válido para todo el dominio marítimo peruano, entonces también era importante que eso quedara especificado. Y finalmente, que no solamente afecta a Chile, sino que también es en beneficio de todo el resto de los países del mundo, de tal manera que un barco, ¿no es cierto?, que se dirige a Chile, o un avión que se dirige a Chile, tiene todas esas libertades respecto de toda la zona marítima del Perú, y no solamente las que han sido afectadas por el fallo. Así que eso también quedó en forma muy precisa, muy clara, y además los países tienen un compromiso de adecuar su legislación, pero en tanto no lo hagan, ambos dos han acordado que la normativa internacional que está expresada en este fallo, por supuesto, está por encima de la legislación interna, cualquiera que ella sea. Ahora, después de Sí, le quería preguntar sobre lo mismo, a propósito de esta extensa reunión, ¿por qué, por ejemplo, no se ahondó en detalle el tema del triángulo terrestre? Cuando se le preguntó en las horas posteriores a la declaración, claro, dijeron que no había sido algo que se había tocado en su fondo. No es que no se haya tocado en su fondo, sino que la sentencia, el juicio que hemos tenido entre Perú y Chile se refiere al límite marítimo. Por lo tanto, no hay tal como lo dice expresamente la sentencia, y por lo demás tal como lo pidió Chile, la Corte no se mete en el tema terrestre, de tal manera que los elementos terrestres están fuera de este tema. El límite entre Chile y Perú en la parte terrestre fue acordado en el Tratado de 1929 con demarcación del año 1930, y tiene otros sistemas de solución de controversias que no son la Corte Internacional de Justicia y no fueron materia de esto. El único elemento que hay respecto del tema terrestre es que Perú planteó en la demanda que, según ellos, ese triángulo chileno sería peruano, y por lo tanto, como esa costa en esa hipótesis sería peruana, como la tierra y la costa es la que genera mar, entonces esa costa sería peruana. Como Chile, como usted sabe, tiene muy claro que eso es chileno, nosotros sostuvimos que ese mar era chileno, y la Corte lo que ha determinado es que el mar es completamente chileno de esas costas, y por lo tanto desde ese punto de vista indirectamente afecta a este otro tema, pero no es materia de la implementación del fallo de La Haya, nada que tenga que ver con la tierra, de tal manera que como nuestras reuniones para implementar el fallo de La Haya, esa es la razón por la cual no hemos tocado temas terrestres que no son tocados en la agenda ni en el fallo de La Haya.
La situación del Triángulo Terrestre es un triángulo terrestre chileno y que tiene hoy día, más claramente que nunca, un mar chileno. Ministro, ¿podríamos interpretar entonces que estas reuniones y el resultado de ellas y la aplicación propiamente tal debería tender a ser un tanto rápida, sobre todo porque se ha agendado una nueva reunión para fines de marzo y se ha ido un poco concretizando también el tema de los plazos y las tareas definidas? Bueno, debiéramos estar a fines de marzo en condiciones de haber completado totalmente la implementación del fallo. Vamos a tener las coordenadas mutuamente medidas y la línea y los puntos de las líneas con sus coordenadas también mutuamente medidos y acordados, de tal manera que vamos a tener un límite que va a estar sin ningún problema por ninguno de los dos países si todo se da como está previsto. En materia de la legislación, que es otro de los elementos que falló la Corte que ya le mencioné respecto del Perú, también ha quedado claro con el acuerdo que tuvimos ayer, de tal manera que luego de eso podemos pasar a la implementación sin ningún problema, estaría ejecutado el fallo. Ministro, para terminar quiero preguntarle sobre las palabras del titular de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, quien refutó lo que usted dijo durante el transcurso de este día diciendo que el que suspendió el diálogo fue nuestro país. ¿Qué opinión tiene usted respecto a estas declaraciones cruzadas que hay? Bueno, yo creo que aquí uno puede tener distintas opiniones sobre las cosas, pero no puede tener distintos datos y distinta información. Los hechos son hechos públicos y evidentes. Él hace mención a una reunión en Arica, si no me recuerdo mal de lo que leí, respecto a las reuniones de vicecancilleres que teníamos entre ambos países y que se habría suspendido. Bueno, esa fue reemplazada por una reunión por los presidentes. Esa reunión fue en noviembre del año 2010. En diciembre del año 2010 fue reemplazada por una reunión entre cancilleres, a la cual también estuvieron los dos presidentes de Foz de Iguazú, reunión pública, en la cual adicionalmente los presidentes decidieron modificar la fórmula en que estábamos trabajando, precisamente porque el diálogo iba muy bien y muy avanzado. Por lo tanto decidieron que esto lo tomaran directamente los cancilleres, que en vez de reunirnos cada 6 meses, como se hacía hasta ese momento, tuviéramos dedicados equipos permanentes a este tema. Luego de eso, fue, como le digo, diciembre del año 2010, en enero del año 2011 y febrero del año 2011, ambos cancilleres visitamos las dos capitales. Yo estuve en Bolivia, en La Paz, después de muchísimos años que un canciller chileno no iba a La Paz. Tuvimos al canciller boliviano en Santiago, y en el mes de marzo, el día 23 de marzo, Día del Mar, en ese día, en la mañana, el presidente Morales dio una entrevista al diario El Mercurio de Santiago, que es pública, conocida, donde señala, digamos, que el diálogo va extraordinariamente bien, que estamos avanzando como corresponde, que hay avances que son muy positivos, en fin, que no cree en las vías legales, y en la tarde hizo un discurso en el Día del Mar en un estadio y dijo que iba a demandar a Chile y que, en fin, de tal manera que los hechos son cosas objetivas y públicas, no requieren representación de tipo de dar opiniones, basta leer el diario. Bien, ministro, le queremos agradecer por su tiempo con CNN Chile, que tenga un excelente viaje, que le vaya bien, buenas tardes. Muchas gracias.